Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a ver lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bien, recordemos un poquito lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos identificado, ¿no es cierto?, lo que son las personas naturales y lo que son las personas jurídicas. ¿Quién recuerda qué son o quiénes son las personas naturales? Antes de comenzar con nuestro tema, ¿quiénes son las personas naturales? Elvia Ayora. Las personas que tienen un pequeño negocio o tienda o negocios desde su casa. ¿Ya? A título personal. Marta Patiño. Personas naturales son aquellas que se ponen su propio negocio. Las personas jurídicas son aquellos que se asocian para poner un emprendimiento o un negocio. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ahora, cuando nosotros analizamos lo que eran las personas naturales y las personas jurídicas, también analizamos que todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad. Mientras tanto que en el caso de las personas naturales, existen personas naturales obligadas a llevar contabilidad y también personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo o cuál es la finalidad de que las empresas o los negocios lleven una contabilidad? ¿Cuál será el objetivo? ¿Será para ver o para conocer si es que la empresa está teniendo una utilidad o está teniendo una pérdida? Podremos analizar con los resultados que dé la contabilidad si las políticas que está teniendo la empresa están siendo las adecuadas o de lo contrario, tendremos que tomar alguna decisión que nos ayude a modificar y obviamente, ¿no?, a tener mejores resultados, ¿sí? Pues bien, una vez que nosotros estamos obligados a llevar contabilidad, debemos seguir unos principios contables que están aceptados a nivel mundial. ¿Qué son estos principios contables? Son normas que regulan la presentación y manejo con el propósito de que los estados financieros sean comparables. ¿Cuáles son los estados financieros? Pues son los documentos en los cuales se va a reflejar, ¿no es cierto?, el movimiento económico que ha tenido la empresa. Las compras, las ventas, los gastos, los costos. Todos los conceptos que nosotros ya hemos venido analizando poco a poco, sí, van a estar aquí resumidos y vamos a tener, ¿no es cierto?, un resultado, ya sea positivo o ya sea negativo. Por ello, son presentados estos informes financieros de manera uniforme y no a un estilo particular que podría tener cada persona. En el Ecuador están vigentes normas internacionales de información financiera. Por la importancia que tienen los principios contables, en 1982 fue creado en la ONU el Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes, el cual, desde su fundación, se ha dedicado a la tarea de determinar qué elementos deben figurar en los estados financieros y cómo deben registrarse las operaciones más comunes, ¿sí? Todos los procesos contables, todas las transacciones contables tienen una política, tienen una razón o un fundamento de por qué se realizan de cierta manera, que posteriormente nosotros iremos analizando. Nos decía que también que estos principios contables nos ayudan para que estos informes financieros puedan ser incluso comparados con otros en otros países, en otros lugares, o cualquier persona que sepa de contabilidad la pueda entender, ¿sí? Así no sea que estamos dentro de nuestro país.
¿Cuáles son algunos de estos principios contables? Vamos a ir analizando. El primero es el ente contable. ¿Qué es un ente contable? Es un organismo donde se aplica la contabilidad. Es una unidad económica independiente de otra. Si no existe esta figura, no hay en dónde aplicar la contabilidad. Si es que no existe la empresa, si no está creada la empresa, ¿en dónde vamos a aplicar las normas contables? ¿O de dónde vamos a llevar una contabilidad? No existiera, ¿no es cierto? Entonces, para poder aplicar cualquier principio, debe existir el ente contable. Segundo, equidad. Significa que el equilibrio es la base de la práctica contable. Es decir, a igual entrada, a igual salida. Suena un poco lógico, ¿no es cierto? Que si yo compro algo, ¿no es cierto? Voy a pagar por ese valor el valor justo. Por ejemplo, para hacerme entender un poquito. Si voy y yo quiero almorzar y voy a un restaurante y está señalado o está marcado que el precio del almuerzo es de $5. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Cuánto va a pagar en este caso Patricia Correa por el almuerzo que yo le estoy vendiendo? Dijimos que el almuerzo costaba $5. ¿Cuánto me va a pagar a mí por el almuerzo? Los $5, ¿no es cierto? ¿Y yo cuánto le voy a cobrar a Patricia? Los $5. Lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale. ¿Sí? Suena bastante lógico, pero ya vamos a recordar esta partecita cuando nosotros comencemos a realizar las transacciones contables. ¿Sí? Medición de recursos. Significa que toda transacción debe registrarse especificando el precio o valor monetario por el cual se realiza dicha operación comercial. Es decir, siempre debemos registrar las transacciones contables por un valor económico. Y en este caso, ¿qué moneda utilizamos en nuestro país? Es el dólar. Período de tiempo. Significa que el análisis y comparación de los resultados requiere establecer límites de tiempo, inicio y fin de un periodo, que normalmente corresponde a un año calendario. Por lo general, el ejercicio económico va desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año. En este caso, el ejercicio económico en el cual estamos actualmente sería, ¿no es cierto?, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. En eso no hay problema, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si nosotros, como curso, vamos a crearnos una empresa y recién vamos a comenzar el 1 de noviembre? ¿De qué fecha a qué fecha será mi periodo contable o de qué fecha a qué fecha será mi ejercicio económico? ¿Quién me ayuda? Vamos a comenzar el 1 de noviembre. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha sería mi periodo de tiempo, mi ejercicio contable en este caso? De noviembre a noviembre. Ya tenemos un concepto de noviembre a noviembre. De noviembre a diciembre, Lisen. Ya, perfecto. Bien, la respuesta correcta es desde el 1 de noviembre, en este caso, del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Siempre se termina el ejercicio contable con el término del año calendario. ¿Sí? Si yo me creo una empresa en mayo del 2000, si me creé la empresa en mayo del 2021, pues el ejercicio contable va del 1 de mayo del 2021 al 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? ¿Está claro esta parte? ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Continuidad del ente contable.
La contabilidad puede aplicarse solamente en entidades que estén activas, es decir, que estén en funcionamiento. Yo, ¿en dónde voy a llevar una contabilidad? Pues obviamente en una empresa que esté teniendo actividades, ¿no es cierto? Que esté abierta, que esté operando, que esté funcionando. Si la empresa se cerró, no voy a poder realizar actividades contables. Medición en términos monetarios. En toda transacción económica debe estar valorada en base al tipo de moneda oficial del país donde se aplica la contabilidad. En el Ecuador, nosotros, ¿qué tenemos? El dólar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué moneda vamos a nosotros a presentar nuestros informes? ¿En qué moneda vamos a trabajar? Es en dólares, ¿sí? Estimaciones. Cuando el registro de una operación no es posible realizarlo en el respectivo periodo contable, se debe actuar en base a una estimación basada en hechos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros pagamos, ¿no es cierto?, lo que son los servicios básicos. Los servicios básicos de este mes de octubre, ¿cuándo lo pagamos? Lo pagamos el mes siguiente, el mes de noviembre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el coste de lo que es los servicios básicos lo hacen al 30 o al 31 de cada mes. En este caso, en octubre, al 31 de octubre, ¿verdad? Y recién las planillas se comienzan a generar ¿cuándo? Desde el 5 del mes siguiente. Pero yo necesito que en mi contabilidad quede registrado el gasto que yo estoy realizando, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer si es que no tengo la planilla? Me dice que yo puedo hacer un estimado. ¿De qué? De los meses anteriores, ¿sí? De los meses anteriores que yo ya pagué. Yo puedo decir, bueno, por lo general en luz eléctrica yo pago $70, ¿ya? Yo pongo como un gasto de la empresa ya y una cuenta por pagar, porque todavía no está pagado, los $70. Cuando yo ya realice el pago, ¿sí? Y me llegue la planilla de la luz, voy a analizar. Si es 70, perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si es 71? Tendré que realizar un ajuste, ¿no es cierto? Que el gasto no fue de $70, sino fue de Buenas noches, licenciada, perdón. $71. ¿Sí? O si no, si es en menos, de igual manera, tendré que realizar un ajuste. ¿Por qué? Porque no fueron 70, fueron $68. Tengo que ajustarme a la realidad. Pero dejo registrado en el periodo contable, en el mes, ¿no es cierto? El gasto, ¿sí? Para saber realmente si es que en ese mes, en determinado mes, se obtuvo una utilidad o se obtuvo una pérdida. Acumulación. La cancelación de un bien o un servicio en ocasiones toma más de un periodo contable, por lo que los pagos deben acumularse hasta su total liquidación. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos la compra de maquinaria, que son por valores fuertes, o la compra de un vehículo, que por lo general las empresas no compran en efectivo, ¿no es cierto? Sino se financian para que para un año o 2 años. ¿Qué es lo que voy haciendo? Voy cancelando de acuerdo a la negociación que yo haya hecho con la casa comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo que ver todos los pagos que estén acumulados para después poder tener un respaldo de que se realizó la cancelación total, ¿sí? De ese bien. Esencia sobre la forma. Los recursos y hechos deben ser revisados y valorados en términos económicos y no solamente en términos legales o fiscales. Todos los recursos, ¿sí? Todos los bienes que tiene la empresa tienen que ser valorados de forma económica. Juicio o criterio. Para efectos contables, el criterio técnico del profesional contable es valedero, siempre y cuando
se sustente en normas preestablecidas. Yo puedo como profesional contable tener un criterio, pero siempre basándome también en las reglas o en los principios contables que son aceptados. Yo no puedo hacer o realizar una transacción contable porque a mí me pareció lo correcto. Si es que la ley o los libros contables en este caso no me permiten realizar, ¿sí? Tengo que utilizar mi juicio, mi criterio, pero también basándome en qué, en las cosas que yo sí puedo realizar, ¿sí? En las cosas que ya están establecidas en las normas o en los parámetros. Uniformidad. Los métodos y procesos que se utilicen para el control económico financiero deben ser los mismos que permitan la comparación entre un periodo y otro. Para comparar los periodos contables, yo quiero saber cuáles fueron los resultados del 2020 y cómo están ahora los resultados del 2021, ¿no es cierto? Va a haber una gran diferencia. Quiero analizar cómo nos afectó la pandemia porque estuvimos varios meses encerrados en el año 2020, ¿sí? Pero yo tengo que tener las mismas políticas contables, ¿sí? O los mismos métodos que yo ya he estado utilizando en el 2020, tengo que utilizarlos en el 2021. ¿Para qué? Para poder comparar. ¿Qué es lo que yo voy a comparar? Dos resultados o dos procedimientos iguales. No puedo comparar, ¿no es cierto?, manzanas con peras. Tengo que comparar ¿qué? Manzanas con manzanas para ver cuáles son las diferencias entre una y otra. Bien. Clasificación y contabilización. Las transacciones deben ser clasificadas según su naturaleza y de tal manera que permitan un registro ordenado y secuencial. ¿Cuál es la naturaleza? Por ejemplo, tengo transacciones de compras, de ventas, de gastos, de inversiones, ¿no es cierto? Recordemos los conceptos financieros básicos. Ahora, tengo que realizar yo también mis transacciones contables o mis operaciones contables, ¿sí?, de forma ordenada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si hoy, con fecha 26 de octubre, yo realicé actividades económicas, yo realicé transacciones contables, perfecto. Tengo que registrarlas, perdón, con la misma fecha que yo estoy haciendo. No puedo, ¿sí? No puedo registrarlo, por ejemplo, en el mes de diciembre o en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque los resultados o los estados financieros, ¿no es cierto?, cuando nosotros presentemos, los resultados no van a ser los reales, porque yo no estoy poniendo o realizando mis transacciones contables justo a la fecha. ¿Qué pasa si es que yo quiero saber a la semana cuánto de dinero ingresó por concepto de ventas a la empresa? Pero si yo toda esta semana no he registrado nada y todo lo voy a registrar la próxima semana. Entonces, esta semana, ¿qué quiere decir? Que yo no tuve ventas, ¿sí? O yo no tuve compras, o yo no tuve gastos, ¿no es cierto? Entonces, todas las transacciones contables se tienen que realizar en su fecha justa. ¿Para qué? Para que los resultados sean reales. Significatividad. Algunos principios y criterios contables pueden no aplicarse, dado que su omisión no representa una significativa alteración cuantitativa o cualitativa en la expresión fiel de los resultados contables. De pronto, la empresa no accede o no tiene que realizar algunos procedimientos contables, no los realiza, pero eso no va a afectar en ningún momento los resultados. Precio de intercambio. El precio de un bien o servicio es determinado por el vendedor, el mismo que incluye el costo de obtener el bien o el servicio más el margen de beneficio al que tiene derecho. Cuando nosotros tenemos un emprendimiento y estamos ofertando un producto, por ejemplo, yo voy a vender teléfonos celulares.
Si a mí me vendieron un teléfono celular en $500, ¿ya? Y yo voy a vender, mi negocio es vender los teléfonos. Yo no voy a vender en los mismos $500 que a mí me vendieron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es mi costo. Ahora, yo tengo que cargarle a ese valor del costo un porcentaje de ¿qué? De utilidad en este caso, o de beneficio. De pronto yo le podré vender en 550, en $600, ¿no es cierto? Depende del producto. ¿Ya? En todos los negocios. No puedo vender al mismo precio que a mí me están entregando. No puedo vender a un precio de costo, ¿no es cierto? Siempre debe estar incluido que el margen de beneficio o de utilidad. Vamos a ver también algunas de las características cualitativas de los estados financieros. Las normas internacionales de información financiera, o NIF, describen las cualidades que hacen que la información de los estados financieros, para todas las empresas, y en especial para las pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes, ¿sí? Sea útil a una amplia gama de usuarios. ¿Cuáles son estas características que deben tener los estados financieros? Deben tener comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, esencia sobre la forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad y un equilibrio entre costo y beneficio. ¿Qué quiere decir comprensibilidad? Tiene que ser comprensible este documento, ¿sí? Independientemente que la persona que vaya a revisar mi estado financiero sepa de contabilidad. ¿Qué pasa si es que nosotros nos ponemos un negocio, un emprendimiento, pero no sabemos de la parte contable? Pero sí podemos, ¿no es cierto?, entender que la empresa obtuvo una utilidad o una pérdida, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y también, ¿no es cierto?, debe ser entendible, no solo para las personas que conocen de la materia, sino para todas las personas a las cuales, o las personas que quieran tener acceso a la información. Si es que es una persona natural, seré solo yo. Pero ¿qué pasa si es que es una persona jurídica, es una empresa y tenemos socios? Todos los socios también van a querer conocer, ¿verdad? Relevancia. La relevancia es una característica cualitativa de la información contable, en el sentido de que una información puede ser relevante para que un usuario y no para otro, para un tipo de decisiones y no para otros. ¿Qué quiero decir con esto? La información que otorguen los estados financieros nos puede servir a nosotros para tomar decisiones. Si es que yo estoy analizando, observamos que la empresa sí ha tenido una utilidad, tenemos resultados positivos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa está marchando bien, que la empresa está funcionando bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que los resultados son negativos? Yo puedo analizar y puedo observar que necesito o debo tomar algunas decisiones para cambiar esos resultados, porque no nos sirve, ¿no es cierto?, que la empresa esté teniendo una pérdida. No nos sirve que el negocio no esté teniendo utilidades. Bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Nada? No. Bien, vamos a ver el tercero. Materialidad o importancia relativa. Es la cifra
o las cifras determinadas, ¿no es cierto?, por las personas que realizan las labores de auditoría, que señalan las posibles fallas o los posibles errores en los estados financieros, ¿sí? Y nos indican, ¿no es cierto?, qué es lo que se debería mejorar. Luego de un proceso contable, se pasa, o el siguiente paso sería que lo revise un auditor. ¿Qué es un auditor? Es una persona que va a analizar todo el proceso contable, ¿sí? Todo cómo se ha venido manejando la empresa. Entonces, él nos va a decir, ¿no es cierto? Va a encontrar de pronto algunos errores, ¿sí? Al momento de realizar estos estados financieros. Y nos pedirá de pronto que modifiquemos o realicemos algún cambio. ¿Para qué? Para que en lo posterior, ¿sí?, no se vuelvan a repetir estos errores. El siguiente punto es fiabilidad. La información financiera es fiable cuando está libre de un error. Cuando esta información proporcionada en los estados financieros representa fielmente lo que pretende representar la empresa en los estados financieros. ¿Qué quiero yo dar a conocer? ¿Sí? Si es que yo estoy seguro de que todas mis operaciones contables, ¿sí?, están realizadas de la mejor manera, que todo lo que está en los estados financieros es verdad, ¿sí? Es fácil, ¿no es cierto? Y es importante con esos estados financieros poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque están siendo confiables. Nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, sobre lo que es la que maquilla en los balances. Hemos escuchado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué es eso? Es, ¿no es cierto?, presentar de pronto información que no es real para aparentar o para mostrar en algún momento de que la empresa sí está teniendo, sí está marchando de una manera correcta, de una manera adecuada. Pero ¿esto qué será? ¿Positivo o negativo? ¿Qué opinan ustedes? Si yo no presento los estados financieros tal y cual se ha venido desarrollando la actividad contable y los maquillo y presento algo diferente solamente por aparentar. Es negativo, licenciada. ¿Ya? ¿No es cierto? Es negativo. ¿Por qué? Porque nos estamos mintiendo, en este caso, a nosotros mismos. Queremos mentir a los dueños de la empresa. Y eso no es lo óptimo. Si nosotros realizamos actividades comerciales y llevamos una contabilidad, lo que yo necesito es saber si realmente lo que estoy haciendo es correcto. Bien, el siguiente es la esencia sobre la forma. ¿Qué es esto de la esencia sobre la forma? Apunta a la realidad económica, vale decir, así, si se concreta de una manera cierta e indiscutible la transacción contable y su efecto económico, ¿sí? Todas las transacciones contables deben realizarse de acuerdo a las normas contables aprobadas. No puedo, como yo les dije hace un momento, por mi criterio, realizar haciendo una transacción contable simplemente porque a mí me pareció. Hay cosas en la parte contable o hay transacciones contables que no se pueden realizar, ¿sí? Por más de que nosotros queramos y parezca súper sencillo, no podemos. Bien, en este caso, el siguiente es la prudencia. ¿Qué quiere decir la prudencia? Es uno de los principios muy importantes de una empresa. Esta norma nos indica que debemos registrar en los asientos contables o las transacciones contables una vez sepamos que se han realizado, que se han llevado a cabo, ¿sí? Mientras
que los gastos enseguida que sean realizados, ¿sí? Tanto los ingresos como los gastos deben ser realizados en el momento, deben ser registrados contablemente en el momento que se realicen. ¿Para qué? Para que no existan problemas y nosotros tengamos los resultados a tiempo. El siguiente concepto es integridad. ¿Qué es la integridad? Consiste en el registro contable de los hechos económicos, financieros, realizados de forma integral y sistemática, de acuerdo a su naturaleza, considerando la normativa. Comparabilidad. Nosotros debemos realizar todo lo que es la parte contable de acuerdo a las normas establecidas para que podamos comparar, ¿sí?, nuestros estados financieros con los de las otras empresas similares o año tras año. Oportunidad. Estos estados financieros deben ser presentados a tiempo, de forma oportuna. Un estado financiero del año 2021, que estamos a punto de terminar, yo lo podré presentar tal vez a finales de enero del 2022, ¿sí? Con un mes para yo poder realizar ciertos arreglos, ciertos ajustes contables. Pero no más, no voy a poderlo presentar después de 2 años. ¿Por qué? Porque no sirve, porque esta información no me permitiría tomar decisiones o no me permitiría corregir algunos errores, ¿no es cierto? Tiene que estar los estados financieros de forma oportuna. Es por eso que yo les decía, todas las transacciones que se vayan haciendo diariamente se tienen que ir registrando. Si yo lo hago de forma mensual, presento estados financieros, pues perfecto. ¿Por qué? Porque me va a ayudar para saber mes a mes qué es lo que está pasando. Y la última, que es el equilibrio entre el costo y el beneficio. El costo y el beneficio debe haber, ¿no es cierto?, un margen de utilidad, un margen de rentabilidad, pero el mismo no debe ser demasiado amplio. ¿Por qué? Porque debemos saber que debemos competir con otras empresas, con otras personas que otorgan o brindan el mismo producto o los mismos servicios, ¿sí? Entonces, miren qué importante, ¿no es cierto?, al momento que nosotros realizamos nuestros estados financieros, ¿sí? Presentar los mismos con todas estas especificaciones que nos ayudan a que los mismos sean confiables y nos ayuden a tomar decisiones. ¿Preguntas? ¿Está claro? Muy bien, muchas gracias.